Resulta que Luis Fernando había hecho el bachillerato en el seminario, desde allá arriba, y era muy comprometido con la gente, y sobre todo fue muy comprometido con la gente, con los... Entonces sus primeros amigos fueron campesinos, y entró a la Autónoma a estudiar, ¿cómo es? Sociología. En el 84 estaban en el proceso de paz de Belisario, cuando resulta que Luis Fernando estaba militando en la izquierda, en el marxismo, era de la juventud marxista. Y yo me quedé muy preocupada con eso que él andaba en la izquierda, pero bueno, lo dejé. La cosa estaba así. En junio del 84, era 9 de junio del 84, que si mal no recuerdo era sábado, y estábamos viendo el noticiero, cuando aparecieron las Madres de Mayo en el noticiero, con las pañoletas y las fotos en un coliseo. Y le dije yo a Luis Fernando, ay, mijo, ¿qué sentirá una mamá con un hijo desaparecido? Yo me acuerdo de eso, es tremendo. Cuando me dice Luis, mamá, es que en Colombia también hay desaparecidos. ¿Cómo se le ocurre? Eso pasa en la Argentina y Chile, en las dictaduras militares, pero aquí no pasa eso, mi hijo, qué pena. Sí, mamá, hay unos sindicalistas y unos hermanos que eran también de la juventud marxista. Y le dije, ay no, mijo, qué pena, pero no discutamos más por eso, porque es que Colombia es la democracia más antigua y estable de América Latina. Entonces dejemos las cosas de ese tamaño. Pienso que estaban en los procesos de paz en esa historia, y en julio iba a haber un movimiento de la juventud marxista, un evento aquí en Ancón, y venían muchachos de otros países, y él estaba como muy al frente de ese evento, y entonces yo le advertí pues que se cuidara mucho, que eso a mí siempre me daba mucha preocupación, esa historia. Y resulta que él estuvo, yo me fui de vacaciones para Bogotá, y él quedó con la historia de la juventud, y él estaba muy a la cabeza de eso. Después supe que cuando estuvieron ahí en ese evento, eso como que estuvo militarizado. Porque antes de irme para Bogotá, él fue a la gobernación a pedir pues el permiso y la historia, que a mí no se me olvida porque fue el primer día que lo vi de corbata, de cachaco y de chaleco, disfrazado de ricachuelo, le decía yo por molestarlo. Y entonces se fue para donde el gobernador, creo que fue, y él no le quería dar el permiso. Entonces él le contestó que qué pena, pero que aquí estaba ya gente de otros países, que entonces cómo se hacía, si eso era un encuentro que se iba a hacer allá en Ancón y que eso no tenía nada. Entonces al fin le dieron el permiso, pero después supe que eso estuvo siempre militarizado, y me echaban balas ya al aire y toda la historia. Bueno, yo ya estaba ya preocupada. Entonces un día me invitó a almorzar y nos fuimos para Fisebá. Andamos a almorzar. Entonces yo le dije, bueno, Luisa, hay una cosa que yo no entiendo. Si usted tuvo esta vocación de irse de marianista y toda esa historia, ¿y a qué hora fue que usted se pasó del catolicismo al marxismo, que yo no me di cuenta? Entonces me contestó, mamá, es que las oligarquías reinantes, la iglesia está más comprometida con las oligarquías reinantes, y el marxismo está más comprometido con el pueblo. Y entonces, por eso siempre dije, bueno, entonces hagamos un trato, qué pena, lo que más le gusta, pero no me vaya a hacer proselitismo, y también de cuidarse mucho con eso, porque aquí todas esas cosas son muy graves. Era que lo habían nombrado comisario político. Él hizo parte de ese tratado de paz. Sí, él estaba en ese tratado de paz. Y habían firmado
habían firmado acuerdos de cese al fuego aquí. Quedamos en que él siempre me decía para dónde iba y qué estaba haciendo. Me tocaba. Era el 2 de octubre y cuando me fui para la oficina y cuando regresé encontré que Adriana y ellos, que Luis había llamado, que cuando... que le dijeran a la mamá que si no venía esa noche venía el otro día. Entonces él no, pero no dijo para dónde iba. Y la señora que ayudaba contó que habían hecho una llamada de larga distancia porque ya no podía dónde y que habían llamado a Luis Fernando. Entonces él salió y se fue, pero no llevaba morrales ni nada, sino su agenda y todo. Al día siguiente, entonces yo me quedé muy angustiada con eso. Eso fue, creo que era un martes. Al otro día él no apareció, no vino la noche, al otro día tampoco apareció ni al otro día. Entonces yo ya estaba muy preocupada. Jorge me decía, mamá, Jorge, Luis Fernando es muy tranquilo, quién sabe dónde se quedó. Y yo no estoy tranquilo hasta que llamó el más amigo de él, y entonces le conté el sábado y él fue a la casa. Y le conté, no sé qué pasa con Luis. Me dijo, no, yo sé que él tenía que salir a hacer como una misión, pero como que él no apareció, no sabía. Entonces él fue y averiguó y no sabía nadie qué había pasado con Luis. Entonces él me hizo un contacto con el doctor Héctor Abad Gómez. Era puente de octubre y entonces ya fui al martes donde el doctor Héctor Abad y le conté lo que estaba pasando con Luis Fernando, que no llegaba y que nadie me daba razón de él. Y él iba aquí también cuando habían esos diálogos, el doctor estaba con esos diálogos. Y en el periódico salió un día que había habido unos enfrentamientos del ejército con unas columnas del ellos eran EPL, eran las columnas de ellos. Entonces Jorge se fue a ver si era que estaba de pronto detenido en algún lado, a averiguar por él, y ya andábamos con la foto, pero yo todavía no creía en esa historia. Entonces él se fue. Mientras Jorge hacía el recorrido, aquí tuvieron reunión y el doctor y salió en el Mundo del 24 de octubre de 1984, que los del marxismo, Oscar William Calvo, había protestado porque una columna del batallón Ayacucho Manizales había emboscado esa columna que estaba en cese al fuego, y hubo entre ellos hubo tiros y todo, hubo muertos y heridos de lado y lado, y que fuera de eso Luis Fernando Lalinde estaba desaparecido. Entonces ya llegó y que parecía que Luis Fernando, eso había sido en Verdún. Todavía se cumplía el mes de la desaparición de Luis Fernando. Entonces Jorge llegó y le dije, no, mi hijo, vea, mañana váyase para Jardín, Antioquia, que en el Mundo había salido que eso había sido en Jardín, Antioquia. El doctor Abad era el médico de allá de Jardín, había sido alumno del doctor Héctor Abad Gómez. Entonces el doctor llamó al médico y le contó qué pasaba. Le dijo que allá en la vereda Verdún habían detenido a un muchacho con esas características, que podía ser que hubiera sido allá. Jorge llega el 2 y el 3 sale para Jardín. Él no sabía dónde era Verdún, se fue con un amigo, el amigo ya le dio como miedo y se quedó en el pueblo. Vaya a tal casa que allá le cuentan. Entonces cuando Jorge llega allá y le cuentan lo que había pasado con Luis Fernando, dijo, usted no necesita foto, él es más alto que usted, el pelo es así, así, y le contaron todo lo que había pasado. Allá. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que a Luis Fernando, cuando ya supimos, cuando los otros empezaron a buscar, contaron que cuando hubo ese enfrentamiento entre el batallón de Manizales y la columna del EPL, habían habido muertos y heridos, y un herido se lo habían llevado para Jardín. Y Luis se fue a recoger el herido de Jardín, y él llegó a Jardín.
y al herido se lo bajaron, lo sacaron en la noche. Y él el 3, porque se fue el 3 salía a las 5:30 a coger el bus de Medellín cuando lo emboscó el ejército. Iban con un muchacho, ¿qué se llama eso? Encapuchado, y lo señaló a Luis. Y eso había sido frente a una pesebrera, y entonces es cuando los campesinos cuentan todo lo que hicieron con él en la pesebrera. Después lo pasan al frente de la concentración escolar de la escuela, que estaban entrando los niños a la escuela, y es cuando lo amarran a un árbol, lo revientan, lo maltratan, lo golpean, lo insultan, le hicieron de todo. Una señora trató de llevarle una agüita, perdón, no la dejaron, y lo tuvieron en esas hasta las 6 de la tarde, que llegó en un camión del ejército, lo sacaron con rumbo desconocido, y hasta ahí se supo quién era Luis Fernando Lalinde. Y cuando él llega a la casa, cuenta todo lo que había pasado allá. Entonces ya se le cuenta al doctor Abad pues, lo que había pasado con él, y se le cuenta pues al partido, y entonces cuando ya yo pido una licencia en el ley y me voy para Bogotá, bueno, en todo caso ya el doctor empieza y manda para la OEA. El caso, ya estábamos en el 85, y hasta ese momento todos habían negado, todos. Y hasta el mismo ejército dice por ahí, el mismo Estado dice por ahí que es que los militares no han querido colaborar, porque siguieron diciendo que no era, que no lo conocían, que no era él. Entonces ya cuando estaba la cuestión más adelantada, entonces ya después dijeron que sí, que parecía que había sido un homicidio, entonces pidieron que quitaran la resolución de por desaparición y quedara como por un homicidio. Sí, eso vi. Bueno, entonces eso siguió, estábamos en el 85, como en el 87 sale la resolución de la OEA, en el 87, pero ellos no quisieron, sino que pidieron que le dieran más tiempo, que le dieran otro año. Sí. Asesinan al doctor Héctor Abad Gómez en el 87, yo quedo en el aire, sin embargo yo a veces le escribía a la OEA, y entonces con las historias de mi mamá, que orar es hablar con Dios, yo le pedía que me mandaran ángeles de carne y hueso, y empezaron a llegar. Y ya en el 88 ya salen firme, porque entonces ya el Estado decía y no, hasta que ya la OEA dijo punto, y salen firme la resolución, salen firme el 16 de septiembre de 1988. Y es cuando Mauricio me dice, mamá, ¿cómo nos irán a cobrar esto? Pero entonces ya salen firme el 16 o 17 de junio, de septiembre del 88. Y es cuando ya salen firme. La publican. Y entonces ya es cuando llegan, y es cuando me hacen a mí el allanamiento. Y salen, por las otras las dejaron quietas. Cuando Adriana estaba con el capitán, que habían bajado todo mi closet, ella de pronto sintió un ruido para allá atrás y se asomó en la pieza, y un soldado salía de ahí de la pieza de Luis. Cuando yo allá llegué, pero yo estuve en misa y me demoré mucho rato, mientras ellos ahí hicieron cosas, y eso estaba toda esta carrera cerrada, y estaba la policía y estaban todos, pero de pronto el vecino que qué pasaba, y me contó que mi casa la estaban allanando. Entonces ya entro yo y pregunto qué pasa, entonces me cuentan esa historia, y yo le dije, pero que es muy raro, que porque pues, la gente había contado que había movimientos extraños o ruidos. Yo le dije pues que allá ni ladrones entraban, porque allá todos salíamos a trabajar, y en fin. De todas maneras, él me dijo que yo tenía que responder por el allanamiento, entonces yo me senté en la cama de Luis a meter la cédula, a ver qué había, y ellos ya habían sacado periódicos y unas revistas de semana, que yo estaba en semana, estaban ahí, que llegan marcadas y todo, entonces sacaban unas revistas que yo no entendía por qué, en las que estaba Tiro Fijo, Pablo Escobar y todos los narcos y eso, pues yo no le paré bolas a esa historia. Y cuando nos salimos,
cuando ya nos íbamos a salir, el tipo se mete bajo la... estaba aquí la máquina, como decir aquí, y se mete allá debajo en un rincón y saca con la bolsa en la mano. Es que señora, ¿y esto qué? Y pues como que capitán, y me dice, pues la coca. Y yo como, ¿cuál coca? Y yo no entendía qué coca me hablaba, pues como de qué coca me habla. Y entonces abre la bolsa y saca 2 kilos de coca. Acababa de empacar, así Luis llevaba 4 años desaparecido, así acababa de empacar. Y le dije, general, capitán, ¿yo qué vas a ver si eso es coca o no? Yo la he visto en televisión, parece harina de trigo, polvo talco. Y entonces la vio y la hizo así, la probó. Dijo, señor, esto es coca. Y dije, lo que pasa, capitán, es como yo no la he probado, pero usted sí. Yo sí, no sé. Y entonces yo ya había estado ¿en qué? Con el IPC, que eran las poquitas ONGs que ya existían, nos habían dado capacitación en cosas de derechos humanos y toda esa historia. Entonces yo le dije, ¿y usted dónde tiene la orden para entrar aquí? Ah, que nosotros no necesitamos de eso, nosotros las podemos tener. Y yo tenía ahí en mi archivo donde estaba, que estaban prohibidos pues, los allanamientos. Y qué pena, pero ustedes sí tienen que traer con que pues para cantar aquí, allanar. Y entonces saca la tal hoja y estaba en blanco. Tenía la firma del juez y era hasta de la familia de nosotros. Y después él le preguntó a él, ¿cómo así que usted? Dijo, no, yo no he firmado, pues claro, ¿cómo se les ocurre? Y es que después supimos que era que las entregaban en blanco a la cuarta brigada y ellos se llegaban y la hacían. Y entonces, de todas maneras, nos llevaron para el batallón Bomboná, los juzgados. Entonces resulta que Jorge se lo llevan. Jorge se había ido a acompañarme aquí porque le daba miedo que me desaparecieran, dijo delante de la policía. Y a mí me llamaban para el Buen Pastor, que a responder porque resulta que era que íbamos detenidos. Y allá entonces me dice el de allá del buen pastor, que señora, ¿usted por qué viene aquí? Y yo, pues, pregúnteme y me cuenta, porque es que no he podido saber al final qué me traen aquí. Entonces contó que yo iba por el quinto especializado en narcotráfico. Y fui a televisión y me contó que yo había salido en el noticiero de Pastrana, con esa mesa largotota llena de armas, de drogas, de minas, con todas las banderas de todos los guerrilleros y de todas partes. Y como allá uno de todas maneras lo que se llama eso, lo reseñan, con todo aquí, mi foto en medio de todo eso, en el noticiero de Pastrana, y salí como la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia, terrorista y subversiva. Y eso me daba de 20 a 25 años de cárcel. Llegó mi abogada, que era del Comité Permanente de Derechos Humanos, que ya habían asesinado al doctor Abad, y se armó un comité que se llamaba el Comité Permanente Torabal Gómez, y el presidente era el doctor Jesús María Valle. ¿Y por qué cómo que droga? ¿Y por qué me hacen eso y yo sin plata? Y me tratan como una estúpida, que yo con 30 millones valía eso, y yo pasando trabajos y prestando plata en una cooperativa, pues también me quedé muy estúpida. Y me dice Marta Luz, es que con la droga se cae la resolución de la OEA, porque los organismos de derechos humanos no defienden narcotráfico. Usted se ha vuelto muy incómoda para el Estado y eso le sirve de excusa, ¿cómo se llama?, de miedo para las mamás, porque ya los hijos empiezan, póngase a meter con el Estado, a denunciarlo internacionalmente, y le pasa como esa señora que va a estar 25 años en la cárcel. Y entonces, y me dijo Marta Luz, usted ponga a pensar cómo los va a cubrir a todos, porque la droga se la piensan acomodar como sea. El 2 era que me iban a hacer la indagatoria al juez. El juez quinto especializado, el que me dijeron, de ese tipo no se ha salvado nadie. Miseria. Y le dije, le pido un favor, le exijo a usted que me investigue hasta las últimas consecuencias, porque yo ya he estado en cuestiones de derechos humanos. Y fuera de eso, ya sé que aquí no existe la presunción de inocencia, así le dije.
Entonces yo no me voy a estar diciéndole a usted que soy inocente, le exijo que me investigue hasta las últimas consecuencias y vaya por la cuadra que yo llevo 20 años ahí, por las casas, vaya a la empresa donde trabajo, al banco a ver qué plata tengo y prestando plata en una cooperativa para irme allá. Fuera de eso soy papá, mamá, ama de casa y me sacan en el noticiero como la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia, terrorista y subversiva. Entonces hagamos una cosa, usted mira a ver a qué horas tengo tiempo yo de hacer tanta cosa y ya el problema no es mío sino suyo, voy a ver cuánto me deja que yo tengo mi conciencia tranquila. Y entonces que al otro día, los 2 días, me llama la directora a decir que me alistara todo, que ya me iba para la casa por libertad incondicional. Excelente. Y entonces ya salí yo de ahí tranquila, porque, y entonces la otra cosa que hicimos, por eso sí, es porque está guardado por ahí para mostrárselo, porque ella es la que maneja esto. Es que miren esto aquí.